Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio número 6 de Puntadas al Azar. Este martes vamos a hablar de las medidas de dispersión, que en estadística son un acompañamiento a las medidas de tendencia central. Para que más o menos te hagas una idea, quiero que te imagines una fila de 10 personas. Imagínate que entre cada persona hay una separación de aproximadamente 30 centímetros. Ahora imagínate a estas mismas 10 personas en el mismo espacio, pero con una separación, una distancia de 1.5 metros entre cada persona. ¿Notas que aunque son las mismas personas y es el mismo espacio, la segunda fila parece más larga? Bueno, pues en estadística esto es a lo que llamamos dispersión. En el primer caso, los individuos se encuentran más concentrados, o en otras palabras, más juntos. En el segundo caso, los individuos se encuentran más dispersos, o en otras palabras, más separados. Estadísticamente hablando, existen varias medidas de dispersión. Pero las más comunes, o una de las más comunes, es la desviación estándar o desviación típica, que es de la que te voy a hablar específicamente en este audio. En un análisis estadístico es muy importante conocer la dispersión de tus datos, porque si no tienes dispersión quiere decir que todos los individuos son iguales, o que todos los individuos respondieron lo mismo, o que todos los individuos midieron exactamente lo mismo. Por otro lado, si cada individuo responde algo diferente, cada individuo es completamente diferente al otro, tienes un exceso de dispersión, por así decirlo, y tampoco puedes agruparlos de ninguna manera. Así, la dispersión o variación tiene que estar en el medio de los dos extremos. Imagínate la analogía con una conversación, donde hay muchas personas. Si hay silencio, pues entonces no hay conversación, es como si no hubiera nada que platicar. Pero si todos hablan al mismo tiempo, hay demasiada dispersión o una dispersión total y por lo tanto tampoco hay conversación. Entonces, para tener una conversación en estadística, la variación o la dispersión tiene que ser de una forma que no esté en ninguno de los dos extremos. La noción de medidas de tendencia central fue abordada en el podcast pasado y esta siempre debe de acompañarse de una medida de dispersión, porque si conoces el punto medio pero no conoces la distancia que hay entre los individuos, no tienes la información completa. Más adelante oiremos un ejemplo de este. Pero como les comentaba, el día de hoy vengo a platicarles sobre la desviación estándar o la desviación típica. ¿Qué es? Bueno, pues la desviación estándar es el promedio de las distancias que existen entre cada individuo con respecto a su media o a la media del conjunto. Visualiza un círculo en el medio de una hoja de papel. Ese círculo es la media de tus datos. Ahora visualiza un montón de puntitos alrededor de ese círculo sin ningún orden en particular, unos más cerca del círculo que otros. Ahora traza una línea recta de cada punto al círculo. Verás que hay líneas que son más largas y otras que son más cortas. Pues si sacaras el promedio de esas líneas, tendrías lo que se conoce como desviación estándar o desviación típica. Así que en términos generales es una noción de la distancia a la que se encuentra la mayoría de tus individuos con respecto al punto central. Por ejemplo, si te digo que la estatura promedio de una mujer mexicana es 1,56 metros y tú te pones a pensar que México es muy grande, que las características del norte y del sur del país son muy diferentes, que la estatura de una chica de 18 años no puede ser similar a la de una mujer de 65, te darás cuenta que al promedio le falta información. Y para completarlo, piensa ahora que te digo que el promedio de una mujer mexicana es 1,56 metros y tiene una desviación estándar de 0.33 metros. 0.33 metros equivaldría a 33 centímetros. Ya te puedes dar una idea que en México hay mujeres muy altas y mujeres muy bajitas. Ahora imagínate que la media o promedio de una mujer, de la estatura de una mujer en Costa Rica es 1,56 metros también. Pero te digo que la desviación estándar aquí es de 0.15 metros o de 15 centímetros. Ya te puedes imaginar la línea, ¿no? Es decir, en Costa Rica
Las mujeres se encuentran concentradas alrededor del 1,56 metros, mientras que en México, aunque es el mismo promedio, se encuentran más dispersas con respecto al valor de la media. ¿Te das cuenta cómo esta medida de dispersión es un acompañamiento bastante útil para una medida de tendencia central? No solo conoces el centro de la población, sino que conoces qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los individuos. Así, una medida de tendencia central como es la media o el promedio siempre debe de ir acompañada de la desviación estándar. Acuérdate que la media es de utilidad para variables de corte cuantitativo y tienen la finalidad de describir a la población. Así, la desviación estándar como un acompañante de la media es también para variables de corte cuantitativo que tienen la intención de describir a la población. Eso es todo por el podcast de hoy. Para el siguiente vamos a hablar de otra medida de dispersión que es el rango intercuartílico y obviamente sirve para variables de corte categórico medidas en escala ordinal. También sirve para variables de corte cuantitativo, pero bueno, vamos a hablar de eso en el siguiente podcast. Te espero. Hasta luego.